Tema expansión térmica, expansión lineal. Entonces vamos a ver un ejercicio. Suponemos que tenemos un par de anteojos. Suponemos de los más sencillos que son redondos. ¿Sí? Entonces, estos anteojos como dato tenemos que tienen un radio de 2.2 centímetros. ¿Sí? Que inicialmente están a 20 grados centígrados y que tienen un espesor de 5 milímetros y están construidos de un material epóxico, del cual sabemos que su coeficiente de expansión térmica es de 1.3 por 10 a la menos 4 por cada grado centígrado. Entonces, si queremos colocar unos vidrios que tienen un radio de 2.215 centímetros, es decir, son ligeramente más grandes que el diámetro que tiene el material epóxico. Entonces, ¿a qué temperatura deberá calentarse este armazón para que este vidrio pueda ser colocado en este sistema? Aquí la idea es determinar esa temperatura. Entonces, como primer paso, a partir de estos datos, debemos de calcular cuál es el área que se necesita o que se tiene originalmente en esta sección de los lentes. Entonces, para eso necesitamos calcular lo que es el área de este círculo grande y luego el área del círculo pequeño, de tal manera que la resta de estas dos áreas me da el área que me interesa. Entonces, empecemos calculando el área externa. Como dato tenemos, o más bien la fórmula del área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, bueno, pi ya lo sabemos, 3.1415, 92, etc. Y el radio es el importante ahorita. Recordando que tiene 5 milímetros de espesor esta pieza. ¿Sí? E inicialmente su radio es de 2.2 centímetros. Entonces, estos son milímetros. Entonces, estos 2.2 más estos 5 milímetros es lo que nos da este radio externo. Entonces, vamos a dejarlo como 2.2 centímetros más 5 milímetros, que equivalen a 0.5 centímetros al cuadrado. Entonces tenemos pi, 2.2 más 0.5 nos da 2.7 al cuadrado. Si elevamos al cuadrado 2.7 nos da 7.29. Y por último, al multiplicarlo por pi, tenemos que el área externa es de 22.9022 centímetros cuadrados. Bueno, ya tenemos esta sección. Ahora lo que necesitamos encontrar es el área interna, es decir, esta sección. Entonces, con eso, o para calcularlo, utilizamos este radio que ya tenemos de por sí, que es 2.2 centímetros al cuadrado. Entonces, si resolvemos esto, nos da pi, que multiplica a 4.84. Y al final nos da un resultado de 15.2053 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, con estos dos datos ya podemos determinar cuál es el área que nos interesa del armazón. El área ya quedamos que era la resta del área exterior menos el área interior, es decir, 22.9022 menos 15.2053.
Eso lo que nos da entonces es un área de 7.6969 centímetros cuadrados. Bueno, entonces con esta información ya podemos utilizar lo que es el tamaño del radio que a mí me interesa para que pueda colocar el vidrio encima de él. Recordando que el radio del vidrio está fijado en 2.215 centímetros. Eso es para que entre exacto, ¿sí? Entonces, con esto calculamos cuál es el área interna final que a mí me interesa. Es decir, pi por este radio que tenemos al cuadrado. Pi 2.215 al cuadrado. Y eso 2.215 al cuadrado nos da 4.9062. Y al multiplicar esos términos nos da 15.4134 centímetros cuadrados. Este es el área que a mí me interesa para que entre el vidrio dentro de este armazón. Entonces, para poder calcular cuál es el área final que me va a interesar en todo este sistema, quiero saber cuál es el incremento que tengo de área debido a esta nueva área que estoy calculando para que entre el vidrio y el área que tenía previamente. Y eso básicamente lo vamos a dejar como incremento, es igual a esta área interna final sobre el área interna calculada previamente. Entonces la fórmula nos queda 15.4134. Corrijamos este 4 que no se ve muy raro. Todo entre 15.2053, que es el que calculamos antes de evaluar el crecimiento que a mí me interesa. Y esta razón nos dice que es de 1.0137. Es decir, de 1.37% el crecimiento que a mí me interesa que tenga este armazón para que pueda entrar el vidrio. Entonces, con esta información, básicamente lo que se hace es, sobre ahora el área exterior que habíamos calculado previamente, vamos a calcular el área exterior final que nos interesa. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Teníamos un armazón originalmente de este tamaño y queremos que en este espacio entre el vidrio. Entonces, para eso lo que se tiene que hacer es incrementar el tamaño de ese orificio, ¿sí? Entonces, eso se hizo calculando primero con el nuevo radio que nos interesaba. Ahora tenemos que calcular cuál es el radio que debe de tener entonces esta pieza. De tal forma que con esta información podemos calcular cuál es la nueva área que debemos de tener. Entonces, para hacer eso, lo que se hace es que a partir del incremento que encontramos como 1.0137 y del área exterior previamente calculada como 22.9022, nos dice que el área exterior final, más hasta el mismo color en verde, debe de ser de 23.2156 centímetros cuadrados. De tal forma que entonces ya tengo tanto el área interior final como el área exterior final. Entonces la resta de estas dos me va a decir cuál es el área final que a mí me interesa. Color naranja porque es el color que utilicé aquí. Entonces básicamente es restar, que la operación nos da 23.2156, que es esta área calculada, menos el área calculada, ¿dónde está? Aquí, ¿sí? Que es, entonces menos 15.4134, lo que nos da un área final de 7.8022 centímetros cuadrados. Bueno, ahora ya conozco cuál es el área final que me interesa. Por lo tanto, con el dato de área inicial y área final, puedo calcular lo que es el cambio en áreas. Es decir, el área final menos el área que tenía previamente. El área final lo acabamos de calcular como 7.8022 y previamente habíamos calculado
A ver, lo busquemos. El área inicial final, ¿dónde está el área? Aquí está, como 7.6969. Entonces esa información es la que vamos a usar ahorita. Y esta diferencia de áreas nos dice que es de 0.1053 centímetros cuadrados. Con este dato ya podemos calcular a partir de la fórmula que dice que el cambio en área es igual a 2 veces el coeficiente de expansión lineal por el área inicial y el cambio en temperatura. Recordando que el cambio en área, más bien que el cambio en temperatura es básicamente la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, con esta información, el cambio en área que acabamos de encontrar es de 0.1053. Es igual a 2 veces. El coeficiente de expansión lineal de este material epóxico lo fijamos como 1.3 por 10 a la menos 4. ¿Sí? El área inicial que calculamos es de 7.6969. La temperatura final es lo que buscamos y la temperatura inicial la fijamos en 20 grados centígrados. Entonces, si resolvemos esto para encontrar la fórmula de temperatura final, nos dice todos estos términos están multiplicando, entonces pasan dividiendo a 0.1053. Quedaría como 2 por 1.3 por 10 a la menos 4 por 7.6969. Y este término que está restando a la temperatura final pasa sumando. Entonces, resolviendo cada segmento, me dice que la temperatura final es igual a 0.1053 entre la multiplicación de todos estos términos. Es de 0.002 más 20. Esta división nos queda como 52.6186 más 20, dándonos por último entonces que la temperatura final es de 72.6186 grados centígrados, que es la temperatura necesaria para poder colocar ese vidrio dentro del armazón. ¿Sí? Como ejercicio les pongo, y si este radio del vidrio fuese de 2.211 centímetros, entonces ¿cuál sería la temperatura final que esperaría encontrar? Si lo resuelven, van a encontrar que la temperatura final que nos interesa es de 58.56 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que hace rato empezamos con un incremento de 2.215, ¿sí? Lo que nos dio una temperatura final de 72 grados. Fíjense entonces que si es más pequeño el radio que yo necesito, que al final de cuentas es el incremento, entonces será menor la temperatura a la cual tengo que elevar este material para que pueda entrar el vidrio. Y eso es lo que nos debe de interesar y sobre todo saber hacer estos cálculos.